Aupa a todos y todas. Hoy os quería traer un pequeño vídeo comentando una de las posiciones que todavía tengo parte de lo que fue la compra en mi cartera y otra parte he ido vendiendo porque, bueno, en este caso, y como os voy a explicar, tiene una ganancia de más de un 300% desde que la compré. Entonces, pues bueno, yo por lo menos soy de los que poco a poco va vendiendo parte, pero no vendo todo porque si veo que todavía hay potencial, pues sigo esperando para conseguir un poquito más, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre con esta empresa? La que llamamos IFA, iFabric Corporation, es una empresa canadiense que, claro, como pongo aquí, las buenas oportunidades nunca son perfectas. Yo tengo un listado con el que juego y digo, bueno, pues si se dieran todas estas 15 cosas que vienen en el listado, pues es digamos, sería la oportunidad perfecta a la que entrarías así con ganas y con más peso en tu cartera. Pero ¿qué es lo que ocurre? Normalmente el mercado no te da ese tipo de oportunidades perfectas. Y este es el caso en el que os explico qué es lo que ha pasado con IFA. Vale. Primero os pongo un poquito de contexto. Mi primera entrada fue sobre 0,80 dólares canadienses. Vamos a ver un poquito el gráfico. Primero vamos a ver, tenemos en cuenta que esto es un gráfico de largo tiempo, de largo plazo. Yo utilizo velas de meses para quitar el ruido del día a día del precio y centrarme en lo importante, cuando está el precio en unas zonas interesantes. Como vemos aquí, que ya tengo bastante marcado el gráfico, yo cuando entro, son 0,80, había pasado todo esto, esta subida, bueno, aquí ya hubo una subida a 6, otra subida a más de 6, y luego desde el 2020 en adelante, que fue un poquito locura con el COVID y demás, pues bueno, esta caída de 2 años y medio. Y luego de repente aquí lo que más me llamó la atención en su momento, porque yo creo que entré sobre 0,80, una cosa así cuando estaba por aquí, fue sobre todo este volumen que vemos aquí. Vemos esta caída importante de 2 años y medio cayendo, una caída, vamos a ver el porcentaje, no vamos a coger ni siquiera el pico pico, pero pues vamos, un 90%, 89-90% de caída. Ya empezamos con una caída fuerte. Entonces aquí ya pues el que no tenía interés, el que estaba desesperado, pues había vendido ya en esta caída. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí vemos de repente mucho volumen. Esto puede decir, vale, pues alguien que está abandonando el barco ya de por sí, hombre, después de una caída de 2 años y medio y de 90%, no es normal que alguien siga vendiendo más, ¿no? A no ser que sea ya a la desesperada. Entonces, bueno, aquí parece que esto es un volumen de frenada ya de esta caída, que luego el mes siguiente se confirma porque también hay otro volumen importante y este es de subida, claro. Entonces aquí yo ya cuando veo este gráfico digo, aquí estamos en una zona interesante en la que históricamente, y por eso la marco aquí, pues ha tocado fondo y luego pues ha hecho estas subidas, ¿no? Entonces dije, va, voy a comprar un poquitín. Como todavía, pues bueno, la empresa estaba como estaba, todavía no estaba, que posteriormente ya empieza a poner unos números mejores, más ventas, incluso beneficios. Pues bueno, una pequeña posición que dices, jolín, pues aquí hay potencial de subida, ¿no? Como esta caída que ha habido aquí de un 90%, pues bueno, pues hacia arriba es mucho más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues poco a poco va subiendo, sube de golpe y luego ya está 2 años y medio consolidando. Después de esta consolidación ya, como vemos aquí, la aceleración de estos últimos meses ha sido bestial. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, tú si compras aquí o si compras por aquí y dices, jolín, pues es que me tiro 2 años esperando. Ya. Eso es lo que no suele gustar a la gente, pero es lo que más suele ayudar para la rentabilidad. Aquí estamos viendo que en los últimos meses pues ha subido un 200 y pico por cien. Tú si estás esperando estos 2 años aquí y ves que baja un 20, sube un 20, está así como un ping-pong,
te desesperas, vendes y de repente te pierdes esta subida espectacular. Vale. Entonces esto es un poquito el contexto donde entré. Primero entré como 0,80 y luego ya cuando vi todas estas subidas y tal, dije, qué bueno. Cogí un poco más a un precio un poquito más alto, creo que fue 1,10 o 1,20, sí, sobre 1,10, 1,20. Y como hemos visto, pues ahora ronda los 4,50, lo que es una ganancia de 300%. Ahora ya me queda solo parte de lo que compré y a día de hoy pues esto es una un pantallazo de Interactive Brokers de ayer, 4,50 de precio y mi precio medio 0,97. ¿Vale? Aquí, ¿por qué es 0,97? Cuando mi precio medio ha sido 1,10, pues porque se utiliza el sistema FIFO, esto de el primero que entras, el primero que sale y no sé qué. Entonces, pues bueno, entre ventas y demás, pues bueno, estamos hablando de más de un 300% de beneficio. Y ahora vamos a la parte importante, porque sí que está muy bien ver el gráfico y dices, bueno, pues sí, pues se ve que por aquí, vale, estaba consolidando, pues igual sube aquí. Ya, no es tan sencillo porque no todos los gráficos son así. Puedes tener una empresa que parece que está consolidando y de repente cae mucho más. Entonces le tiene que acompañar algo más. ¿Qué es eso que le acompaña o qué es lo que utilizo yo para no hacer una tesis de 30 páginas ni de 50 meses estando haciendo un estudio de la empresa? Pues yo utilizo lo que llamamos una checklist, un listado para comprobar antes de entrar en una empresa de la manera más sistemática y más sencilla. Y en este caso, pues cumplía más o menos unas 10 de las 15 que me gustan ver en una small cap, que la resumo ahora porque esto no es exhaustivo, pero bueno, la capitalización era una capitalización baja, era una empresa de 33 millones. Aquí no estamos hablando ni de Nvidia, no estamos hablando de Facebook, bueno, Meta, no estamos hablando de Tesla, no estamos hablando de empresas que tienen que aparecen en los grandes titulares, estamos hablando de pequeñas empresas desconocidas, en este caso además es mercado canadiense, una empresa de tejidos sintéticos, tecnológicos y tal, pues desconocida para la mayoría, y eso es una ventaja. Otra de las cuestiones importantes es tener las acciones flotantes bajas. En este caso tenía 10 millones, a mí me gusta incluso menos, pero 10 millones está bien. Ya porque esto consigue que cuando hay buenas noticias, pues vemos estas subidas de golpe de repente. No había dilución, o lo que yo pongo aquí sin dilución. Pues sí, no se reducían. Sí. No se reducían las acciones, pero tampoco subían. Entonces aquí también cumplía. No había splits inversos, que es una de las señales más tóxicas que puede haber una small cap. Y es un pass runner. Lo que yo llamo un pass runner es una empresa que ha demostrado en el pasado que puede está en una zona interesante y que puede hacer subidas importantes, que normalmente suele ser pues por el flotante, por este tipo de cosas, y entonces vemos que sí cae, pero que luego varias veces pues ha podido o está pudiendo volver a esas zonas. Vale, eso es lo que yo llamo un pass runner, porque el precio ha corrido hacia arriba varias veces antes y entonces pues nos da pistas de, bueno, pues si está por aquí, igual puede volver hasta aquí porque ya lo ha hecho 2 veces antes, ¿no? Eso sería lo que es un pass runner. Y luego tenía una buena zona, o cuando compré yo, tenía un buen gráfico a largo plazo. ¿Qué es lo que veía yo? Yo veía que es una empresa que había caído, había subido, había vuelto a caer y que parece que estaba consolidando. ¿Vale? Entonces mi idea era, vale, pues entonces hará esto o puede hacer eso potencialmente, ¿no? Esa era, digamos, la tesis de cara al gráfico interesante. Aparte de lo que he comentado también, aquí que tenía el volumen este de parada que parecía ya que el precio iba a dejar de caer y así ha sido. Entonces, esas dos cositas pues me pareció muy interesante. Luego también otra de las condiciones que cumple es que está muchos años cotizando, en este caso está desde el 2007 cotizando, aunque la empresa creo que es de 1987 cuando se fundó. Tiene un precio bajo, que es otra de las cualidades interesantes para que haya estas subidas espectaculares de porcentaje, digamos. No es lo mismo
conseguir un 100% cuando la empresa tiene o vale 150 euros, o cuando la empresa, como en este caso, vale un 1,10 dólares, pues bueno, pues estas subidas ya se convierten en subidas de un 200%, 300%, mucho más fáciles. Fáciles quiero decir porque al final los números, los precios son más pequeños, entonces la gente se anima más. Y como tienes las otras, tienes el flotante, tienes estas cosas que hacen que todo se avive mucho más, pues vemos estas subidas espectaculares que en este caso, pues en los últimos 6 meses, pues está dando muchas alegrías. Entonces el precio bajo también lo cumplía porque era 1,10 dólares canadienses y el porcentaje de acciones que tenían los insiders era muy alto. En este caso era sobre el 60%. Ahora ha habido una oferta, la verdad es que aún así se ha recuperado muy bien y yo creo que la oferta ha sido sensata, una oferta de acciones, y aún así siguen teniendo el 50 o algo más del 50% los insiders. O sea que eso para mí es muy buena señal porque tienen carne en el asador y entonces no es que te abandonen ahí, ni que te vayan a diluir, ni cosas extrañas, porque ellos están metidos también en el carro contigo. Y luego también otra cosa que cumplía era la deuda y el burn rate, o sea, lo que quemaban cada año o mes a mes, pues estaba controlado. Y sí, bien, en este caso sobre el 2024, que es cuando yo, cuando yo entro, un poquito antes, pero luego ya más fuerte por ahí, pues tenían bastante caja, la deuda a largo plazo también estaba controlada y incluso, eso sí, ya fue a principios del 2024 es cuando empiezan a tener incluso beneficios, que es ya cuando la cosa pues empieza a pintar más. Y aquí es cuando se queda consolidando un par de años, 2 años y medio, y de repente en este último medio año pues explota el precio, ¿no? Entonces nada, era simplemente para que veáis que la checklist que utilizo yo de 15 puntos es interesante, pero normalmente el mercado no te da una empresa perfecta. Eso no quiere decir que aunque no cumple todas, pues bueno, las más importantes que son el split inverso, la dilución, que sea flotante pequeño, esas son las más importantes. Y si esas las cumple y luego la deuda y demás, pues bueno, luego cuantas más cumpla, pues mejor. Y nada más, pues es un ejemplo de lo que se puede conseguir con una small cap. Si te interesa tener acceso a la checklist porque no lo tienes, pues simplemente miras abajo en el texto que he puesto y nada, le das un clic y me pides acceso a ese listado que lo recuerdo de todas maneras, no es un listado perfecto, que tienes que buscar una empresa exacta que cumpla todo y aún así, aunque cumpliera, no tiene nada te garantiza que vayas a tener este tipo de resultados, pero simplemente ya mirando con estos filtros, estos 15 puntos que miran el listado, pues tienes parte del trabajo ya hecho, ¿vale? Y te facilita mucho la vida si estás moviéndote por el territorio de las small caps. Pues nada más, os dejo con este vídeo ya y nada, a disfrutar. Nos vemos en la siguiente.